Memoria y legado. El podcast de la Fundación Álvar González. El mar está presente desde el origen en la historia del apellido Álvar González y, por supuesto, de la Fundación. El lazo con la Armada Española de su impulsor, Juan Álvar González, es la continuación de una tradición larga y fecunda. Las becas y premios vinculados específicamente con esta temática son el mejor ejemplo de este compromiso. Cecilia Álvar González, presidenta de la Fundación, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Bueno, bienvenidos nosotros, que de nuevo nos habéis abierto las puertas de vuestra sede. Ramón Álvar González, vocal director, bienvenido también. Y muchas gracias. El apellido Álvar González, lo decíamos antes, aparece vinculado a la Armada Española a lo largo de los siglos. Hay 31 miembros, no quiero yo equivocarme, de la familia que sirvieron en esta arma del ejército español. Se recoge todo, por cierto, en un libro, Álvar González, una saga familiar en la Armada Española, resultado de la exposición que se pudo ver en el Museo Marítimo del Banco en el verano de 2014. Ramón, sin entrar en detalle de todos ellos, porque necesitaríamos una temporada entera de este podcast, ¿quién es el primero y quién es el más reciente y quiénes siguen en activo todavía? ¿Qué Álvar González hay en la Armada Española? Bueno, el primer marino de guerra de apellido Álvar González fue José María del Carmen Álvar González Pérez de la Sala, nacido en el año 1799, que ingresó en la Armada por la influencia de un tío carnal suyo, hermano de su padre, que era maestro de matemáticas en la Escuela de Guardiamarinas del Ferrol. Este primer oficial naval inaugura en efecto una saga familiar que tiene una duración de más de 200 años, que está integrada por 31 oficiales navales, 25 de los cuales pertenecieron al cuerpo general, y que se extiende ininterrumpidamente pues desde finales del siglo XVIII hasta la actualidad. Esos 31 oficiales navales participaron en la mayor parte de los conflictos en los que estuvo implicada la Marina de Guerra española en los siglos XIX y XX. Salvo en Trafalgar y en la Guerra de la Independencia, hubo presencia de estos oficiales pues en las guerras de la Independencia americana, en la Primera Guerra Carlista, en la Primera Guerra de África, en la Segunda y Tercera Guerras Carlistas, en las guerras de independencia de Cuba y Filipinas, en la Guerra de Marruecos, en la Guerra Civil, en las operaciones de Sidi Ifni, en la repatriación del Sáhara y en las operaciones de la ONU que han tenido lugar pues en los últimos 30 años aproximadamente. Estos 31 oficiales navales aparecen encuadrados en 6 generaciones. En 6 generaciones que después de este primer oficial naval pues son la generación de la Marina Isabelina, la generación de la Restauración Alfonsina, la generación de la Guerra Civil, la generación de la dictadura de Franco y la generación de la Restauración Juancarlista. La vida de estos 31 oficiales navales no fue en absoluto pues un cuento de hadas. Todos ellos compartieron unas condiciones profesionales pues de una extraordinaria dureza. Por ejemplo, Claudio Álvar González, que digamos Sánchez, que es el marino más emblemático de esta saga, permaneció a bordo de la fragata que mandaba, que fue la Villa de Madrid, en la campaña del Pacífico, durante 2 años de forma ininterrumpida. Y de estos 31 marinos, un tercio, o sea, un 10, murieron antes de los 50 años. De esos 10, 5 antes de los 25. Víctimas de enfermedades tropicales, de accidentes, de acciones de guerra, o una parte de ellos también asesinados durante la Guerra Civil. De los 31 oficiales navales, 31 alcanzaron el generalato, o sea, fueron almirantes. El primero, Claudio Álvar González Sánchez, en el siglo XIX. El segundo, Jesús Álvar González Ucha, en el XX. Y el tercero, Manuel Álvar González Méndez, que es uno de los 2 oficiales navales que están activos en el siglo XXI, recientemente, hace un par de años. Y los demás, pues tuvieron, algunos de ellos, carreras relevantes, algunos de ellos, pues carreras truncadas por tragedias personales que a veces coincidieron con tragedias colectivas. Por ejemplo, durante la Guerra Civil, 5 oficiales navales, Álvar González, perdieron la vida. Uno de ellos en acción de guerra, Claudio Álvar González Sánchez de Baracáizere, en el hundimiento del crucero Baleares,
y otros 4 pues asesinados. Ramón Álvar González Pérez de la Sala y su hijo José, muertos en Paracuellos de Jarama, y otros 2, Isidro Meana Bruno Álvar González, a bordo del crucero Libertad, en aguas de Cartagena, y otro, Rafael González Álvar González, a bordo del acorazado España, también en aguas de Cartagena. De esa vinculación con la Armada, Cecilia, nacen varias becas. Sí, la ayuda a la investigación científica en el Real Instituto y Observatorio de la Armada en San Fernando y la ayuda a la investigación sobre fondos patrimoniales, histórico-artísticos y bibliográficos del Museo Naval de Madrid. Justamente, en el Museo Naval de Madrid nos están esperando. El Museo Naval de Madrid abre sus puertas en el número 3 del Paseo del Prado. Su exposición permanente es un recorrido por la historia naval española desde finales de la Edad Media hasta la actualidad. Un legado que permite conocer la contribución de la Armada al progreso social, cultural, económico, militar y científico de España y del mundo. Su director es Juan Escrigas. Bienvenido. Bienvenido, muchísimas gracias. Es un placer estar aquí con vosotros. Consideramos popularmente los museos como lugares donde se exhiben objetos dignos de ser visitados, de ser vistos, pero los museos están, o por lo menos deberían estar, vivos. ¿Cuánto peso tienen la investigación y la divulgación en la vida y en la historia del Museo Naval desde su origen? Te puedo asegurar que los museos están muy vivos. Si alguien piensa que el museo es un lugar estático, está muy equivocado. Desde el nacimiento de este museo y bueno, en los últimos años, ya cuando Lola Higueras estaba por aquí, la investigación ha sido fundamental. En la actualidad es uno de los grandes objetivos. Bueno, y hablando de la Fundación Álvar González, que es uno de nuestros grandes impulsores, todos los años nos ayuda con una beca maravillosa. De esa beca la utilizamos para actualizar nuestros catálogos, en esa labor de investigación dentro de nuestro material. En los 3 últimos años, que son de los que yo puedo hablar, primer año hemos rehecho el catálogo de relojes, el segundo año un trabajo precioso sobre los marcos, nos dicen muchísimo de la pintura, y este año ha sido un año para mí excepcional, porque con la beca Álvar González hemos podido rehacer el catálogo de las banderas. Cada una de estas banderas tiene una intrahistoria y es un trocito de la historia de España. Hemos podido recuperar unos tesoros excepcionales. Y es un trabajo, entiendo, que nunca se acaba, es un trabajo que nunca termina. Es una de nuestras grandes funciones. Tenemos que renovar el catálogo de armas, tenemos que renovar el catálogo de uniformes, y todo eso implica un estudio, una profundización importantísima. Hace un momento la citaba Juan Escrigas. Durante años fue cuerpo y alma del Museo Naval. Vamos a saludar a quien además es también patrona de la Fundación Álvar González. Lola Higueras, bienvenida. ¿Qué tal? Muchas gracias. Un placer. La trayectoria de Lola Higueras está estrechamente vinculada al museo, tanto que sus amigos le han cambiado el apellido. No la llaman Lola Higueras, sino Lola Museo Naval. Es así, ¿no? Una cosa coloquial que utilizaban más bien mis colaboradores en algún momento y mis colegas, sobre todo. Era una frase divertida, porque siempre, naturalmente, yo fui representando al Museo Naval por el mundo. Sí, está mi vida totalmente unida al museo. Fue jefa de investigación en la sección de manuscritos, jefa del área de conservación e investigación y finalmente directora técnica. Lola, te hago la misma pregunta que le formulábamos a Juan Escrigas. ¿Cuánto peso tiene la investigación en la vida y en la historia del museo? Pues fíjate, en la época mía, extraordinaria. Como muy bien ha dicho Juan, pues sigue la línea de trabajo, sobre todo en el ámbito de los catálogos. Pero en mis años, y muy especialmente en la época de oro de José Ignacio González Ayer, el querido entrañable Sisiño, como se le conocía en la Armada, recorrí el mundo en congresos, ediciones de catálogos, conferencias, presencias en radio y televisión, clases magistrales en universidades españolas y extranjeras, siempre naturalmente poniendo en valor el patrimonio histórico marítimo español, que es tan sumamente rico. Pero hay otra faceta que desgraciadamente ya no es factible, no es posible, que es que en mi época, entonces el museo se constituyó en un centro de investigación internacional
de la época ilustrada sobre todo, donde venían pues investigadores hispanistas del mundo entero, y se constituyó en el museo un área de investigación potentísima, internacional. Ahora desgraciadamente el archivo, este gran archivo, ha sido desafectado del museo por el Ministerio de Defensa, que lo ha trasladado a un nuevo archivo, el archivo Juan Sebastián Elcano. Me temo que nuestros grandes catálogos vayan a quedar un poco obsoletos y que todo este gran esfuerzo que se hizo en los años 90, pues habrá que reemprenderlo. Nos hablaba Juan Escrigas sobre cómo la Fundación Álvaro González contribuye justamente a esa labor de investigación, pero vamos a hablar del asunto que nos ha traído a este podcast. Lola, ¿cómo entra en contacto el museo con la Fundación Álvaro González? Es una etapa maravillosa. Juan empieza a ser Juan Álvaro González, padre, el gran patrón, como lo llamaba nuestro maravilloso Ruma, pues empieza a tener contacto asiduo con el museo en época de José Ignacio González Ayer. Pues era un hombre extraordinario, empatía, por lo tanto, inteligencia, pasión por la Armada y el mundo del submarino. José Ignacio era del arma submarina y Juan había tenido vida en el submarino del General Mola. Ambos compartían ese sentimiento especial, que es una forma de vida, es una manera de vivir, de sentir el compañerismo, de sentir la vida y de conocerse a sí mismos, que hizo crecer una amistad profunda, una entrañable confianza entre ambos, que fue vital para el Museo Naval, porque Juan se hizo asiduo del museo y realmente entre ellos dos pues realmente hicieron que la presencia de la Fundación en el museo fuera trascendental. Juan fue una aportación realmente importantísima para la gestión del museo desde el Real Patronato. Hay otra faceta sumamente fundamental, quizá la más importante desde el punto de vista del patrimonio, entre Juan, su fundación y el Museo Naval, y es el patronazgo. Juan desempeña una labor de mecenazgo que es realmente extraordinaria. Yo me acuerdo siempre la frase de José Ignacio cuando Juan entraba en el museo, teníamos orden de avisarnos inmediatamente. Entonces nuestro contramaestre maravilloso, Felipe, decía: Lolita, llega don Juan, y eso ponía al museo entero en alarma. Y José Ignacio había montado un banquito que había conseguido de la Escuela Naval, que era muy querido por Juan, en el rellano, porque eran 3 tramos de escalera, y de ahí pasábamos inmediatamente al despacho, naturalmente, de José Ignacio. Y fue una experiencia vital y profesional de una intensidad extraordinaria, porque los 3 teníamos una relación de confianza profunda. Y yo me acuerdo la frase de José Ignacio de siempre, cuando había un problema, me llamaba al despacho y decía: Lolita, hay que llamar a Juan, porque realmente se presentaba algún problema económico casi siempre insoluble para nosotros, y Juan siempre estaba ahí. Pero quiero recordar aquí de una manera especial una acción que fue para el Museo Providencial, la recuperación del gran cuadro Alba de América, de la llegada de Colón a América, que es un cuadro de grandes proporciones, gigantesco, clave del museo, que en un momento dado y después de la gran restauración de José Ignacio fue reclamado por el anticuario que lo tenía depositado ahí desde hacía 60 o 70 años. Bueno, crisis absoluta, me llama José Ignacio al despacho y me dice: Lola, hay que hablar con Juan. Y efectivamente Juan hizo ahí, un tour de force, porque claro, esto eran palabras mayores. Juan compró el cuadro y hizo dación al Estado español, que lo depositó en el museo, con lo cual no perdimos esa obra clave para la exposición del museo, que además, anécdota muy curiosa, era el más conocido de todo el museo, porque ese cuadro de Garnelo había sido la ilustración de las cajas de regalo de Nestlé, las más importantes, y lo conocía toda España. Ambos, tanto José Ignacio como Juan, tenían otro punto muy importante en común. Los dos procedían de grandes sagas, de grandes marinos de la Armada. Digamos, había una cosa entrañable en ese sentido también, ¿no? El tema, sin embargo, crucial de la Fundación y de Juan en el museo fueron las becas, que son una ayuda imprescindible, que, como ha dicho Juan, continúan en la actualidad, y que en ese momento abren un camino que se
diseña por José Ignacio y por Juan conjuntamente. Es decir, va a ser una ayuda muy importante para completar, desde el punto de vista de gente formada, de gente valiosa, que luego muchas veces continuemos nosotros con el trabajo de esa gente, y que a mí me ligó en esas reuniones maravillosas de la sala de patronato que hacíamos anualmente para la concesión de las becas. Ahí me abrió otro camino importantísimo de una amistad con Ramón Álvaro González, que es otro de las almas, junto con Cecilia, de la vida y de la obra maravillosa que está realizando la Fundación en este momento. Que yo realmente, os digo con toda sinceridad, considero que es una de las fundaciones más importantes en este momento, de enorme calado, de enorme importancia, de la que yo me siento extraordinariamente orgullosa y ahora mismo honradísima, porque finalmente Cecilia y Ramón determinaron incluirme en el patronato de la Fundación. Juan Escrigas, no sé, claro, ya evidentemente ya no se puede decir aquello de llamada Juan, por desgracia, pero sí se puede decir llamad a la Fundación Álvaro González, ¿no? Es decir, la Fundación está ahí siempre que se la necesita, ¿verdad? No tengas la más mínima duda, es una de nuestras salvaguardas. De hecho, ahora mismo pues nos están financiando un cuadro precioso sobre las Islas Terceras. Bueno, siempre están ahí. Y además sabemos que siempre están ahí con una sonrisa y siempre están ahí con cariño y siempre están ahí apoyándonos, que es lo fundamental. Tanto Ruma, pues por desgracia se nos fue, como Cecilia, como Juan, en la actualidad, pues son un baluarte importantísimo en el Museo Naval. Para nosotros es de un valor incalculable, esa es la verdad. Lo fue desde los años 90 que se inició la relación y lo es hoy día porque tanto Cecilia, que hoy es la presidenta de la Fundación, como Ramón, como el patronato, el pequeño patronato y el pequeño grupo de magníficos colaboradores de la Fundación, pues tienen siempre en su cabeza como una prioridad, es decir, siguen siendo los grandes afanes de Juan, siguen siendo hoy también los grandes afanes de la Fundación, por fortuna, para todos nosotros. Les quería hacer una pregunta a los dos antes de despedir esta conversación. El museo se propone, y la Fundación evidentemente también, conservar, difundir la historia naval española. ¿Sienten tanto Juan como Lola que todavía falta camino para vencer ese tópico del país que vive de espaldas al mar? Es decir, ¿conocemos la ciudadanía esa parte de nuestra historia? Desde luego es uno de nuestros objetivos hoy por hoy en el Museo Naval. Incluso el mismo museo es un gran desconocido. La gente que entra en el museo, la primera expresión que hace es ¿y esto? Porque nadie tiene constancia ni conocimiento serio de nuestra idiosincrasia como nación marítima. No nos queda otro remedio, somos una península. Pues el gran objetivo cuando entran por la puerta es lo primero que les digo. Si hoy consigo que ustedes se sientan orgullosos de la historia naval de este país y de la historia general de nuestra querida España, pues habremos conseguido mucho. Lola, ¿todavía falta pedagogía para que sintamos como españoles ese orgullo? Sí, a mí me has tocado un punto muy sensible porque mi larga experiencia me lleva a la idea de que esto no es un tópico. Es decir, este gran país que es España, puntera en el descubrimiento del mundo, que administró un imperio en el que no se ponía el sol, que creó en su momento la gran comunidad hispanoamericana, dio la primera vuelta al mundo y dio a conocer a la Europa renacentista la verdadera forma del mundo y de la tierra. Hizo del Pacífico gigantesco e ignoto el lago español, como se le conoce hoy en la bibliografía internacional, que mantuvo casi 3 siglos la primera globalización Oriente-Occidente a través de un continente y 2 océanos. Este gran país vive de espaldas a su gran historia y de espaldas a la mar, el elemento que la hizo grande en el mundo. El Museo Naval es el buque insignia que lucha incansable por esta realidad que yo considero una auténtica realidad y penosa realidad, cambie cuanto antes y podamos ser capaces de que la sociedad se sensibilice y se sienta orgullosa de nuestra historia, que es la historia marítima más grande de todas las naciones del mundo. Así lo creo. Lola Higueras, Juan Escrigas, Museo Naval de Madrid. Gracias.
Además de las becas, Ramón, también hay premios. Sí, efectivamente, además de las becas que concedemos desde sus orígenes, la Fundación también patrocina una serie de premios, de galardones en centros de enseñanza de la Marina Militar. Concretamente, patrocinamos un premio en la Escuela Naval Militar, que es un premio al compañerismo que se concede pues, al alférez de navío que en cada promoción se gradúa y que es designado por sus compañeros como el mejor compañero de la promoción. Y luego también patrocinamos un premio a cabos primeros submarinistas de la Escuela de Submarinos Almirante García de los Reyes de Cartagena. En relación con la Marina Militar también quiero poner de manifiesto que también en ocasiones patrocinamos ediciones de obras escritas por marinos de guerra, la mayor parte de ellos militares, en situación de retiro. De manera que en nuestro catálogo editorial aparecen una serie de obras que están escritas por marinos de guerra y que hacen referencia pues, a episodios de la historia marítima de España. Hemos dejado para el final una tercera ayuda que la Fundación Álvaro González destina a la investigación, la beca Claudio Álvaro González Sánchez, convocada por la Escuela Superior de la Marina Civil de la Universidad de Oviedo. Ramón, ¿cuál es el objetivo de esa beca? Bueno, el objetivo es, efectivamente, aparte de patrocinar becas en el ámbito de la Marina Militar, también lo hacemos en el ámbito de la Marina Civil, porque, claro, no hay que olvidar que el presidente fundador, además de marino de guerra, fue un destacadísimo empresario del sector naviero. Y la beca Claudio Álvaro González Sánchez, convocada conjuntamente por la Escuela Superior de la Marina Civil de la Universidad de Oviedo y por la Fundación Álvaro González, se convoca desde el año 2000. Está destinada a financiar trabajos de investigación de graduados, o de antes licenciados, ahora graduados, egresados de esa Escuela Superior de la Marina Civil. De manera que a través de esta beca pues hemos patrocinado proyectos de investigación que habitualmente pues los hacen personas que están iniciando pues su doctorado. Viene a ser un pequeño incentivo para esos estudiantes de doctorado que abordan pues esa etapa de su carrera académica. La beca, en efecto, lleva el nombre del marino Álvaro González, que ha permanecido en la memoria popular como el héroe de Aptao. En el próximo episodio de nuestro podcast de Memoria y Legado hablaremos justamente de Claudio Álvaro González. Pero antes, y para terminar este episodio, queríamos acercarnos a una maqueta. La tenemos muy cerca. La maqueta de la fragata que él mandara, la fragata Villa de Madrid. La fragata de hélice Villa de Madrid fue un buque con casco de madera de construcción mixta y propulsión a vapor de la Armada Española. Recibió su nombre en honor al alzamiento del pueblo de Madrid contra los invasores franceses el 2 de mayo de 1808. Este barco era lo que llaman un barco ligero, porque las fragatas formaban parte del núcleo principal de las escuadras de vela, pero eran barcos que tenían mucha movilidad. La fragata Villa de Madrid entró en servicio el 12 de noviembre de 1863. Formaba parte de un programa de construcciones militares, dentro del cual hubo otras fragatas muy conocidas también en la época, como la Blanca, la Resolución, la primera fragata blindada que tuvo la Marina de Guerra Española, la fragata Numancia. Al mando del capitán de navío Claudio Álvaro González Sánchez, participó con la escuadra del almirante Castro Méndez Núñez en el combate de Aptao, el bombardeo de Valparaíso y en el combate del Callao, donde tuvo 27 bajas. Retornó a España el 4 de noviembre de 1866. Lo hizo cruzando el Atlántico y en un tiempo récord. Y la Villa de Madrid fue el primer barco que tocó puerto en España tras la campaña del Pacífico, concretamente cuando llegó a Cádiz. Allí la fragata y su tripulación tuvieron un recibimiento triunfal. Permaneció fondeada en Civitavecchia durante el asalto a Roma de Garibaldi por si el Papa se veía obligado a huir. Después regresó a Cartagena, ya a finales del año 67. Transportó a la infanta doña Isabel y a su familia, refugiados en España, de vuelta a Italia en la primavera del 68. Ese mismo año llevó al duque de Montpensier y su familia al destierro a Lisboa, a donde arribó el 3 de agosto de 1868. Se rearma en Cádiz. Participa en la Gloriosa, uniéndose a los buques sublevados en esta ciudad. En 1870, formando escuadra junto a la Numancia y la Victoria, vuelve a Italia a recoger al nuevo monarca, Amadeo I.
en el viaje de ida enarboló el estandarte real sin haber rey a bordo, la primera y única vez en la historia de España que ha ocurrido algo así. Desde 1879 sirvió en la escuadra de instrucción. En 1884 es desarmada y finalmente desguazada. Hoy la Fundación conserva su recuerdo en forma de maqueta. La maqueta de la fragata Villa de Madrid está hecha por los modelistas del Museo Naval Miguel Godoy y Juan San Martín en el año 96. Es un buque de 3 palos, con sus velas, con la máquina de vapor que se ve en la chimenea, con todo detalle, que ocupa una vitrina con base de madera. De largo tiene 97 centímetros, 70 centímetros de alto y 13 centímetros de ancho. Su presencia destacada en la sede de la Fundación, en lugar bien visible para todos los visitantes, honra la memoria de Claudio Álvar González y de un apellido históricamente ligado a la Armada Española. Cecilia Álvar González, presidenta de la Fundación, gracias, insisto, por acogernos. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias a vosotros, os esperamos. Memoria y legado. El podcast de la Fundación Álvar González.